¿Sabes esos momentos en los que el tiempo se deforma, en los que todo se ralentiza y se acelera al mismo tiempo? Eso fue exactamente lo que me pasó en el segundo en que escuché a Travis Mellor decir el nombre de mi esposa. Era una tarde cualquiera en el almacén. Un calor infernal afuera, de ese que se te pega al cuello incluso estando bajo techo. Mi equipo iba atrasado con 3 entregas, el aire acondicionado hacía otra vez ese ruido bajo y vibrante, y mi única preocupación al caminar por el pasillo era encontrar papel para la impresora y, si tenía suerte, 5 minutos de paz. No estaba buscando escuchar nada. Pero en cuanto entré al cuarto de suministros, me quedé helado. No por lo que vi, al principio no había nadie a la vista, sino por lo que escuché. 2 voces. Una de ellas, inconfundible, Travis. La esposa de Brandon, Hallie, decía. Estaba encima de mí en Las Vegas, amigo. Deberías haberla visto. Demasiado alto. Demasiado orgulloso. Bebió de más y apareció en mi puerta como si hubiera sido idea suya. Hay una sensación extraña cuando el cuerpo intenta convencer al cerebro de que no escuchó lo que acaba de escuchar. Una vocecita diminuta te susurra, oíste mal. Hay miles de Hallie en el mundo. No están hablando de tu Hallie. Pero sí lo estaban. Me quedé oculto detrás de una pila de contenedores y un estante lleno de tóner y etiquetas de envío desactualizadas. La respiración se me volvió superficial. Travis siguió hablando. Vamos, dijo que tenía migraña o lo que sea. Le dijo a Brandon que se iba a quedar en el hotel. Y como una hora después, ¡boom! Tocando a mi puerta con una botella de vino. Lo cargó a la cuenta de la habitación. Llevaba ese vestidito negro. ¿Te acuerdas? El de la cena de la empresa. Sí, ese. El otro tipo, un temporal de Arizona, creo, soltó una risa nerviosa. Se notaba que no sabía qué decir. Pero Travis estaba disfrutando cada segundo de atención. Dijo algo como, no le cuentes a nadie. Brandon no lo entendería. Bajó la voz, imitando un susurro. Me siento tan atrapada en ese matrimonio. ¿Puedes creerlo? ¿Atrapada? Cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior. Recuerdo ese viaje a Las Vegas. Fue hace 3 meses. Hallie se apuntó a última hora para lo que se suponía serían unos días tranquilos mientras yo cerraba detalles logísticos de un acuerdo de asociación. Me dijo que pasaría las noches descansando en el hotel. Que necesitaba un respiro, que llevaba días con dolor de cabeza. Le creí. Esa noche incluso le llevé medicina antes de salir a cenar con los directivos regionales. Me besó en la mejilla, con los ojos cansados, y dijo: Cuídate, amor. Escríbeme cuando termines. Y ahora Travis describía una versión completamente distinta de esa misma noche. Una en la que yo era el idiota acostado temprano con mi portátil del trabajo, y ella estaba tocando su puerta, vestida de punta en blanco. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Las manos empezaron a temblarme, no por rabia todavía, sino por el shock. Un dolor irreal, casi fuera del cuerpo. He soportado traiciones menores que esa en la marina. Allí la confianza era la única moneda que teníamos. Y ahora el tipo al que yo entrené, el que recomendé cuando la gerencia dudaba si contratarlo a tiempo completo, hablaba de mi esposa como si fuera una chica cualquiera que recogió en un bar. Ella decía que no me sintiera mal, continuó, riéndose. Que llevaban semanas sin acostarse, que básicamente ya estaba soltera. ¿Quién era yo para decir que no? Me apoyé contra el estante metálico. Por un instante ya no estaba en el almacén. Flotaba fuera de mi cuerpo, viendo la escena como si fuera una película. No irrumpí. No exigí respuestas. No hice nada. Me quedé ahí, con el corazón martillando el pecho y los puños tan cerrados que pensé que me rompería un hueso. Quería creer que Travis mentía, que exageraba para parecer importante. Pero los detalles, el momento, el vestido,
todo coincidía. Finalmente, la conversación se apagó mientras salían del cuarto. Oye, no le menciones esto a nadie, escuché decir a Travis. Se volvería loca si se supiera. Y sus pasos desaparecieron por el pasillo. Esperé un minuto entero antes de moverme. Sentía el cuerpo pesado, como si tuviera los huesos envueltos en plomo. Tomé el maldito paquete de papel que había ido a buscar y regresé a mi oficina en piloto automático. Me senté. Cerré la puerta. Miré la pantalla como si fuera a darme respuestas. El café seguía en el escritorio, completamente frío. Di un sorbo de todos modos, solo para sentir algo. Ahí empezaron las dudas. Las racionalizaciones. Quizá estaba exagerando. Quizá Hallie bebió demasiado y algo inocente se malinterpretó. Quizá. Pero en el fondo ya lo sabía. Esto no era un desliz. No era un malentendido. Era traición. Cruda y fea. Servida con naturalidad entre dos compañeros de trabajo, en horario laboral. Y lo peor de todo es que esa noche me miró a los ojos. Me besó. Me pidió que me cuidara. Tardé un día entero en reunir el valor para mencionarlo. No porque tuviera miedo de su reacción, aunque probablemente debería haberlo tenido, sino porque no tenía idea de qué demonios decir. Hola, Hallie, tu compañero de trabajo se jactó de haberse acostado contigo en Las Vegas, ¿hay algo de verdad en eso? Todo sonaba tan absurdo. Tan irreal. Y, sin embargo, algo dentro de mí ya había cruzado un límite del que no podía volver. Aquella conversación en el cuarto de suministros hizo añicos la fe ciega a la que me estaba aferrando. Esa noche casi no dormí. Me quedé acostado en la oscuridad, escuchando el leve zumbido del ventilador del techo y su respiración lenta y constante a mi lado. Se acurrucó como siempre, como si nada hubiera cambiado. Ni siquiera podía mirarla. A la tarde siguiente, cuando el calor empezaba a bajar, terminamos en el porche trasero. No fue planeado. No fue dramático. Simplemente pasó. El sol se escondía detrás de los árboles, bañándolo todo en una luz dorada que, en otras circunstancias, habría sido tranquila, casi hermosa. Pero no esa noche. Ella estaba sentada en el columpio del porche, con las piernas recogidas bajo el cuerpo, deslizando el dedo por el teléfono como si estuviera en Instagram o escribiéndole a alguien. La luz de la pantalla le iluminaba el rostro. Ni siquiera levantó la vista cuando salí. Me quedé de pie unos segundos, con las manos aferradas a la baranda, observándola como si fuera una desconocida. Y entonces lo dijo. Así, sin aviso. Estoy cansada de ti, murmuró Hallie, sin despegar la vista del teléfono. El hecho de que no seas un hombre de verdad es tu problema. Parpadeé. No respondí de inmediato. Creo que mi cerebro tuvo que repetir la frase 3 veces para aceptar que realmente la había dicho. Su tono era plano, sin emoción, como si estuviera comentando el clima. ¿Qué? Pregunté al fin, en voz baja. Suspiró, como si yo fuera una carga. No me hagas repetirlo. ¿Me escuchaste? En ese instante todo encajó. El desinterés. La frialdad. La forma en que había dejado de mirarme, de tocarme, de hacer cualquier cosa. Yo había intentado convencerme de que era estrés. Tal vez el trabajo. Tal vez algo que yo había hecho mal. Incluso sugerí ir a terapia una vez, y ella respondió con sarcasmo. ¿Para qué? ¿Para hablar de tus sentimientos? Pero ahora lo veía claro. No era estrés. No era una mala racha. Era indiferencia. ¿Eso es lo que piensas de mí? Pregunté. ¿Que no soy un hombre de verdad? No contestó enseguida. Siguió desplazando el dedo por la pantalla como si yo no existiera. Eres, pequeño, dijo por fin. No tomas el control. No me haces sentir nada. Te miro y es como si no hubiera nada.
Apreté la mandíbula, pero guardé silencio. No iba a gritar. No quería darle esa satisfacción. Pero por dentro me estaba desmoronando. Era la misma mujer que solía llamarme su roca. La que me escribía cartas de amor durante mi último despliegue. La que se sentaba en ese mismo porche, envuelta en una manta, apoyada contra mí como si yo fuera su mundo entero. Ahora lanzaba palabras como cuchillos. Y lo que más dolía no era el insulto en sí. Era la crueldad casual. Como si lo hubiera ensayado. Como si ya lo hubiera dicho antes, quizá incluso como broma. Has estado distante, dije al fin, rompiendo el silencio. Me evitas. Esquivas preguntas. Ya no me miras a los ojos. ¿Por qué? Me miró apenas un segundo. Sus ojos estaban cansados y aburridos. Porque no quiero. ¿No quieres? No, Brandon. No quiero mirarte. No quiero fingir más. Es agotador. Sentí algo romperse en mi pecho. Pensé que estaba preparado. Creí haberme endurecido después de lo que escuché de Travis. Pero esto era peor. Era ella mirándome a los ojos y confirmando lo que ya sabía, sin siquiera la decencia de sentir culpa. Antes me amabas, dije. Tal vez, respondió. O tal vez solo me gustaba la versión de ti que inventé en mi cabeza. Ahí estaba otra vez ese tono distante, como si estuviera narrando la ruptura de otra pareja. No estaba enfadada. No estaba triste. Simplemente estaba terminada. Desconectada. Como si yo fuera una tarea más en su lista. Me di la vuelta y me aferré a la baranda del porche. Los nudillos se me pusieron blancos. Has estado escondiendo el teléfono. Sales tarde. Te arreglas para noches de chicas que nunca tienen fotos. ¿Crees que no lo noto? Otro suspiro. Otro gesto de fastidio. Dios, Brandon, suenas paranoico. Me estás acusando sin pruebas y estás siendo patético. Patético. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Pesada. Definitiva. Asentí lentamente. Algo dentro de mí, algo leal, algo ingenuo, finalmente dejó de luchar. Ella se levantó, pasó a mi lado sin mirarme y abrió la puerta corrediza. Puedes dormir en el sofá esta noche, dijo por encima del hombro. Si eso te hace sentir más hombre. Y desapareció dentro de la casa. La puerta se cerró con un clic. Y así, sin más, todo lo que habíamos sido terminó. Esa noche me quedé mirando el techo desde el sofá, vacío, entumecido. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y algún crujido ocasional del piso de arriba, donde Hallie seguramente dormía como si nada hubiera pasado. Antes me sentía en casa en esa casa. Ahora me sentía como un invitado que ya se quedó demasiado tiempo. No planeaba revisar su teléfono. De verdad que no. Pero alrededor de las 3 de la madrugada escuché su risa amortiguada a través del piso de madera. Ligera. Coqueta. Como solía ser conmigo. Y algo en mí se quebró. Me incorporé en el sofá, el corazón golpeando con fuerza, la mente acelerada, y me dije que necesitaba saber la verdad. Me dije a mí mismo que solo necesitaba saber. No iba a tocar nada. No iba a husmear. Solo iba a mirar. Subí las escaleras en silencio, como un fantasma, y encontré su teléfono en la mesita de noche. Desbloqueado. Boca abajo, como siempre. Como un desafío. Y fallé. Lo que vi no lo pude desver. Hilos de mensajes con números que no reconocía. Hombres guardados solo con nombres de pila, o peor, con iniciales. T. Cres. MJT. El de Travis estaba más abajo, enterrado. Quizá ya no hablaban. O quizá se habían mudado a otra aplicación. Fuera como fuera, lo que ella enviaba no era ambiguo ni emocional. Era explícito. Descarado.
Fotos. Mensajes. Bromas internas. Clips de video que claramente no grabó sola. Las marcas de tiempo no mentían. Algunos mensajes eran de la noche que dijo que estaba con su hermana. Otros, de cuando aseguró que trabajaba hasta tarde. Había un video de ella riendo en el asiento del pasajero de la camioneta de alguien, levantando una margarita como si tuviera 21 años otra vez. Mi pulgar se detuvo demasiado tiempo sobre una foto. Era ella frente al espejo de nuestro baño, con lencería que jamás le había visto, mordiéndose el labio. El texto decía, pensando en ti. No estaba enviado a mí. Me quedé sentado en la oscuridad, con su teléfono ardiendo en mi mano como si fuera radiactivo. Cada mensaje que abría deshacía un poco más la vida que yo creía conocer. No eran aventuras aisladas. Eran hábitos. Patrones. Excusas ensayadas. Mentiras que ya manejaba con comodidad. No lo ocultaba por culpa. Lo ocultaba porque no le importaba lo suficiente como para ser honesta. En algún punto la rabia se apagó. El dolor se quedó, pero dejó de sorprenderme. La parte de mí que aún esperaba que lo negara todo, que llorara, que suplicara, que dijera que no era lo que parecía, esa parte murió. Bajé las escaleras y no dormí ni un segundo. Para la mañana, era otro hombre. Ella entró a la cocina con una de mis camisetas viejas, como si nada hubiera cambiado. El cabello desordenado. El teléfono en la mano, otra vez. Hola, dijo con naturalidad, como si las últimas 12 horas no hubieran existido. ¿Me pasas la leche de avena? Ni siquiera la miré. Tenemos que hablar. Puso los ojos en blanco, ya aburrida. Aquí vamos. Revisé tu teléfono. Eso sí la detuvo. Se quedó congelada a mitad de servir, de espaldas a mí. Luego giró lentamente. ¿Hiciste qué? Lo vi todo. Los mensajes. Las fotos. Travis. JT. Todo. No entró en pánico. No intentó mentir. Chasqueó la lengua y dijo. Ese es tu problema. Parpadeé. ¿Perdón? Fuiste a buscar y ahora estás molesto. Eso es cosa tuya. Me quedé mirándola. Sin disculpas. Sin vergüenza. Solo una frialdad desafiante, como si el que hubiera hecho algo mal fuera yo. Se sentó, dio un mordisco a su tostada de aguacate y añadió. Ni siquiera me molesta que hayas mirado. La verdad, estaba esperando que lo hicieras. Pensé que tarde o temprano te crecería la columna. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. No fue ruidoso ni dramático. Solo se partió en silencio, como una banda elástica tensada demasiado tiempo. ¿Ni siquiera te sientes mal? Pregunté en un susurro. ¿Por qué? Se encogió de hombros. ¿Por vivir mi vida? ¿Por no caminar en puntas de pie alrededor de tu frágil ego? Me puse de pie. La silla raspó el suelo. Ella no se inmutó. Me engañaste. Y ahí lo supe. No quedaba nada que salvar. Ni terapia. Ni retiros de pareja. Ni milagros a la vuelta de la esquina. La mujer con la que me casé ya no estaba. O quizá nunca existió. Esa noche salió de la casa con un vestido negro ajustado. El cabello arreglado. El labial perfecto. No dijo a dónde iba. No pidió permiso. No mintió. Me miró de arriba abajo como si fuera invisible y dijo. No me esperes despierto. La puerta se cerró de golpe, como un punto final. Ni siquiera se quitó el anillo de bodas. Porque ya no estaba fingiendo estar casada. Después de que se fue, no encendí la televisión. No miré el teléfono. Ni siquiera me moví de la cocina. Me quedé allí, con las manos apoyadas en la encimera, mirando la taza vacía que dejó junto al fregadero, la marca del lápiz labial aún en el borde.
Medio mordisco en la tostada. Parecía una escena del crimen que no podía limpiar. Seguía escuchando el sonido de sus tacones alejándose por la entrada. El portazo aún resonaba en mis oídos. Mi mente entró en ese bucle lento y cruel, repitiendo todo lo que antes se sentía cálido. Ahora dolía. Como la forma en que tarareaba mientras doblaba la ropa. Yo pensaba que eso significaba que era feliz. La manera en que tomaba mi mano al cruzar la calle, incluso cuando no venía ningún coche, como un gesto automático. La noche en que me fui a un despliegue y lloró abrazándome, como si no soportara soltarme. Todos esos recuerdos eran mi prueba. Mi seguridad de que éramos sólidos. De que éramos reales. Ahora parecían pertenecer a otra vida. Porque últimamente solo escuchaba su risa en otra habitación. Nunca conmigo. Siempre al teléfono. Siempre bajando la voz cuando yo entraba. Tarareaba mientras doblaba la ropa. Ahora daba órdenes. No olvides separar la ropa blanca, decía sin mirarme. Y no vuelvas a encoger mis suéteres. Cuando cruzábamos la calle ya no había una mano que buscar. Solo espacio entre nosotros. Me senté en la sala, la casa en penumbra salvo por la luz tenue que venía de la cocina. El mismo sofá donde antes se acurrucaba a mi lado ahora se sentía demasiado grande. Su perfume seguía impregnado en la manta y odiaba que mi cuerpo aún reaccionara. Todavía extrañaba su aroma. Como si la memoria muscular no se hubiera enterado del desamor. Intenté recordarme quién era ahora. No quién había sido o quién fingió ser, sino en quién se había convertido, fría, despectiva, arrogante. La clase de mujer capaz de mirar a su esposo a los ojos y decir, ese es tu problema, después de que la descubrieran engañando. Pero mi corazón aún no había recibido el aviso. Me levanté y recorrí el pasillo, apagando luces que ella siempre olvidaba. Recogí los zapatos que dejaba tirados sin pensar. Su presencia estaba en todas partes, tejida en cada rincón de la casa. El espejo del pasillo donde se tomaba selfies. La mesita de noche con sus esmaltes y ese ridículo librito de afirmaciones. El refrigerador lleno de su leche de avena y esos yogures caros que yo jamás tocaba. Pasé por el cuarto de lavado y vi el cesto que había dejado afuera. Mi ropa limpia, aún sin doblar. Y juro que en ese momento algo cambió. Esta era mi casa. Yo pagaba cada factura. Yo mantenía cada maldito centímetro. Y aún así, era yo quien vivía como un fantasma. Callado. Cuidadoso. Encogiéndome para evitar otro comentario sarcástico o un estallido dramático. Caminaba sobre cáscaras de huevo solo para mantener la paz. Pensé que era temporal. Una fase. Me repetía, está estresada. Dale tiempo. Va a volver a ser la de antes. Pero la verdad era otra. Ella no quería volver. Le gustaba la distancia. Le gustaba la libertad. Le gustaba ver hasta dónde podía empujar antes de que yo reaccionara. Y nunca reaccioné. Hasta ahora. Cerca de la medianoche la oí regresar. La puerta se abrió con un leve crujido, como si fuera una ladrona en su propia casa. Sus tacones resonaron por el pasillo. No intentó caminar en puntas de pie. No me buscó. Me quedé en las sombras escuchando. Tiró las llaves sobre la mesa de la entrada. Desbloqueó el teléfono. Se rió de algo. Probablemente un mensaje de alguno de ellos. De los hombres a los que escribía mientras estaba sentada frente a mí en la mesa del comedor. Después de unos segundos gritó. Brandon, otra vez olvidaste mi ropa. Luego, como si nada. Sí, ya estoy en casa. No, oye. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiéramos cruzado una línea imposible de deshacer. No respondí. Ella tampoco insistió. Subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. El clic del seguro sonó como una bofetada.
Esa noche ella durmió en nuestra cama. Yo en el cuarto de invitados. Miré el techo otra vez. Pero esta vez no estaba destrozado. Estaba furioso. Porque podía dormir tranquila después de todo. Porque no se inmutó cuando le dije que había visto los mensajes. Porque seguía actuando como si fuera dueña del lugar. Como si yo fuera quien debía disculparse por romper la ilusión. Pensó que mi silencio era rendición. Se equivocaba. A la mañana siguiente iba a decirle que empacara sus cosas. Y esta vez no iba a repetirlo. Bajó tarde. Más tarde de lo habitual. Sin disculpas. Sin mencionar la noche anterior. Descalza sobre la madera, bostezando como si nada pudiera tocarla. Yo ya estaba en la mesa de la cocina, vestido, con el café a medias y los papeles de divorcio extendidos frente a mí como un arma cargada. Cuando los vio, se quedó inmóvil a mitad de paso. Los miró un segundo, luego fue al gabinete, tomó una taza y dijo sin mirarme. ¿Así que ahora hacemos papeleo? No respondí de inmediato. La observé, esperando que vacilara. No lo hizo. Sirvió su café, añadió leche de avena y dio un sorbo como si fuera un jueves cualquiera. Hoy presento la solicitud, dije. Soltó un suspiro teatral. ¿Por fin haces algo, eh? El aire entre nosotros chisporroteaba. Dejó la taza con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. ¿Sabes? Continuó, apoyándose en la encimera. La mayoría de los hombres de verdad, no se quejan en una ruptura. No andan revisando teléfonos como niños. Pero bueno, al menos ahora eres interesante. Eso dolió más de lo que esperaba. No porque la creyera, sino porque sabía que ella sí lo creía. De verdad pensaba que esto era un juego. Que me había roto tanto que jamás volvería a levantarme. No estoy aquí para entretenerte, dije. Estoy aquí para terminar esto. Se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Perfecto. Estoy cansada de fingir. Asentí. Entonces empaca tus cosas. No me voy a ninguna parte, respondió con total calma. Esta también es mi casa. Tú no la pagas. Sonrió con falsa dulzura. Qué tierno. ¿Crees que eso importa en un tribunal? Me dio la espalda y empezó a rebuscar en el refrigerador como si no acabáramos de declarar la guerra. La miré intentando entender si siempre había sido así. Si siempre fue tan fría y yo estaba demasiado enamorado para verlo. Preparó tostadas de aguacate, por supuesto. Siempre las hacía cuando quería sentirse en control. 2 rebanadas. Aguacate perfectamente cortado. Hojuelas de chile. Sal marina. Lo hacía como si alguien la estuviera observando. Como si hubiera una cámara grabándola. Luego se sentó frente a mí, masticando con calma. Con total desinterés, preguntó. ¿Y quién es tu abogado? No respondí. Sonrió. ¿Todavía no tienes uno? Deberías ponerte con eso. Hizo una pausa y añadió. Ah, y quizá deberías borrar tu historial de búsquedas la próxima vez. Ahí entendí algo, no tenía miedo. Estaba divertida. Me levanté, la silla raspó el suelo, y dije con la mayor calma posible. Tienes que irte. Se rió. Se rió de verdad. Cariño, esto no es una película. No puedes echarme solo porque tus pequeños sentimientos estén heridos. Si no te gusta estar aquí, tú puedes irte. Entonces abrió el gabinete y sacó mi taza favorita. La de nuestro primer viaje juntos. La que decía, tú, yo, café, siempre. Me miró directo a los ojos, y la dejó caer. Se hizo añicos en el suelo. Ni siquiera parpadeó. Salí antes de decir algo que no pudiera deshacer. Tomé las llaves, subí a la camioneta y conduje. Sin destino. Solo lejos de ella.
Del sonido del vidrio rompiéndose. De esa cocina fría que antes se sentía como hogar. Terminé en un diner a unos 20 kilómetros. De esos que aún huelen a cigarro y sirven el café en tazas gruesas y blancas. Me senté en una cabina del rincón y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en semanas no miré el teléfono. No pensé en lo que ella estaría haciendo. Ni siquiera miré la hora. La camarera se acercó. Tendría unos 60 años. Cabello recogido en un moño. Delineador de otra época. ¿Mala mañana?, preguntó. Asentí. Me sirvió café y dijo: saldrás de esta, cariño. La basura siempre se saca sola tarde o temprano. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque fue lo más honesto que había escuchado en mucho tiempo. Cuando regresé a casa, ella no estaba. No se había mudado, simplemente no estaba. Su maquillaje seguía esparcido en el baño. Sus zapatos alineados junto a la puerta. Su voz aún parecía resonar en las habitaciones, pero físicamente había desaparecido. Había una nota en el refrigerador. Volveré cuando me dé la gana. No toques mis cosas. Casi me reí otra vez. Casi. En lugar de eso, tomé una bolsa de basura y empecé por su closet. No todo. Solo lo que había dejado tirado en el suelo. Las cosas que no le importaban. Las prendas que olían a un perfume que no reconocía. Cada blusa, cada tacón, cada copa de vino olvidada fue a parar a la bolsa. Ya no estaba enfadado. Estaba terminado. Terminado de encogerme para encajar en la versión de esposo que ella creía que debía ser. Terminado de esperar a que sintiera algo. Terminado de aguardar disculpas que nunca llegarían. Esto no fue un error de una noche. No fue un arrepentimiento borracho. Fue traición a plena luz del día. Diaria. Casual. Practicada. Y no iba a seguir viviendo dentro de ella. Después de la confrontación, la vida se volvió surrealista. Durante semanas, las disculpas de Hallie venían acompañadas de reproches. Cada llamada borracha, cada mensaje lleno de lágrimas, iba seguido de una selfie con el texto, nuevo capítulo. Yo me aferraba al recuerdo de la mujer que había amado, pero sus actos habían partido nuestro mundo en dos, la vida en la que yo creía y la que ella abrazaba con despreocupada libertad. Decía estar confundida. Decía necesitar espacio. Pero cada gesto confirmaba que ya había elegido otro camino. Me sentía atrapado entre la esperanza moribunda del pasado y la fría realidad de su indiferencia. Nuestra casa, que antes compartíamos, ahora estaba llena de un silencio helado. Recoger los papeles del divorcio fue como sellar mi destino. Hallie se negó a firmar nada sin orden judicial. Y cuando mencioné ayuda legal, sus ojos brillaron con desafío. Amenazó con acusarme de abuso emocional si intentaba ser listo. Incluso envió correos a mi jefe con quejas vagas y malintencionadas. Cada golpe bajo era como un veneno lento. Un día encontré una nota en mi escritorio. Vas a volver arrastrándote. Era como si quisiera incendiar todos los puentes mientras me obligaba a caminar entre los escombros de nuestro matrimonio. Su crueldad no fue un estallido aislado. Era un ritual diario. Cada interacción tenía veneno. Con el tiempo, el silencio se adueñó de nuestra casa rota. Finalmente, Hallie se mudó, dejando habitaciones vacías que aún resonaban con el fantasma de su presencia. Desmonté los restos de nuestra vida compartida. Quité el letrero de bienvenidos. Tiré el cojín con nuestros nombres bordados, intentando borrar su olor persistente y el eco de sus pasos. Aún así, cada rincón susurraba recuerdos de un amor que alguna vez fue cálido. La tormenta había pasado, pero el silencio era ensordecedor. Solo, en la oscuridad, entendí que cada momento de quietud era un recordatorio de la vida que tuvimos. Ahora reducida a polvo y vacío. El último acto de Hallie fue una guerra de culpa.
Días después comenzó a enviarme fotos de mis cosas antiguas con notas burlonas. ¿Recuerdas cuánto me amabas? Sus mensajes de voz tenían amenazas veladas. Respóndeme o armaré un escándalo en tu trabajo. En redes sociales construyó una historia trágica, presentándose como víctima de un amor que la abandonó. En privado, sus mensajes prometían represalias. Pronto te arrepentirás de perderme. Cada mensaje era un movimiento calculado para mantenerme atado a ella. Incluso al alejarse, seguía manipulando. Tristeza envuelta en control. Un último intento de dominar la narrativa de nuestra caída. Yo dejé el caos atrás y me mudé a una zona más tranquila de la ciudad. Alquilé un estudio modesto donde nadie gritaba ni cerraba puertas de golpe. En ese silencio redescubrí una parte de mí que llevaba años enterrada bajo el peso de la traición. Dormía sin miedo. Cocinaba lo que me gustaba. Aceptaba la calma que trae la soledad. Una mañana desperté riendo dentro de un sueño, y ese eco me supo a renacimiento. Comprendí que había vuelto a mí. Los ecos del pasado aún susurraban, sí. Pero ya no había gritos. Ya no había mentiras. Por fin era libre. Y estaba listo para reconstruir mi vida, un día tranquilo a la vez.